19 horas 17 minutos y ya estamos en compañía del querido Pablo Fernández Rojas. Compañero, ¿cómo está? Muy bien, buenas noches y agradecido por la invitación. Creo que ya hace como 3 años que venís de manera, a veces 1 o 2 veces por año acá, pero esta es la primera vez como escritor a presentar tu libro. Sí, es una novedad. Esto es importante. En mi vida, o sea, es el primer libro, nunca había escrito algo de más de 2 páginas en mi vida y mucho tiempo estuve muy retirado de las letras. Muy bueno, felicitaciones antes que nada, porque es un gran laburo. Más allá del resultado, es un gran laburo sentarse a escribir en tiempos como estos de mucha dispersión y demás. El libro se llama Tu futuro en la espalda, Ñaupac, editado recientemente por Planeta, nada menos. En principio, contanos qué es esto de Ñaupac. Ñaupac, así con un tipo, una J gangosa y francesa, es una palabra en quechua, mi idioma materno, que hace un juego con la temporalidad, pone el futuro en la espalda de las personas y el pasado adelante y ve el progreso del tiempo, por decirlo así, circular, no lineal. Entonces es un concepto medio filosófico sobre la percepción del tiempo. Bien, está bueno. Mira, voy a introducir un poco a quienes nos están escuchando con 2 parrafitos que estuve sacando. Uno de la contratapa del libro y otro de una entrevista interesante que te hacen para Panamá Revista, creo que Pedro Yagüe. Pedro Yagüe, exactamente. Perfecto. Leo un parrafito que no le va a hacer justicia a la contratapa de Planeta. Yo sé que es fácil pegarle a Planeta, pero la contratapa está bastante mejor que esto que voy a leer, pero dice, para introducir a probablemente el público que no conoce a Pablo, a los 2 años llegó a la Villa 1114, en el Bajo Flores, después de haber emigrado desde Bolivia con su familia y sus hermanos, unos bolsones y la promesa de que sería por un tiempito nomás. Pablo Fernández Rojas creció en la 1114 y desde ahí escribe, dice Planeta. Sí. ¿Qué dice Pablo en otro párrafo que discrecionalmente saqué yo como para introducir a quienes nos están escuchando? Frente a una pregunta de Pedro Yagüe para Panamá, Pablo dice: soy consciente de que me publican este libro por lo que se espera de mí como villero, migrante, pobre, indígena. Ante eso, intento escapar de lo que podría entenderse al mismo tiempo como una oportunidad y como una prisión identitaria. Este es un tema que vos venís arrastrando hace varios años, que el libro, creo yo, bueno, habrá sido un proceso de introspección y de elaboración más fuerte de esto. Sí. ¿Cómo te fue con este intento de escapar a esto que decías, de estar entre la oportunidad y la prisión identitaria? Primero agradecido por la felicitación del libro, y después me parece una pregunta que realmente no me hicieron en ningún stream. Entiendo el porqué, entiendo que es difícil y es una pregunta que esperaba en general. De hecho, por eso Pedro, me gusta esa pregunta que me hace, porque creo que es una de las partes centrales en lo simbólico del libro. La trampa sobre lo que es el cuerpo del, en este caso, autor, o puede ser del político, referente, militante o lo que sea que hay, cuando representás de alguna forma algún tipo de vulnerabilidad. ¿Qué beneficios, no? ¿Qué vulnerabilidades? Lo que sea, da igual, no importa en eso. Pero sí creo que hay una trampa implícita en todo eso que yo en el libro trato de romper. Vos haces una buena lectura de la contratapa del libro, la cual yo me parece buena y linda, y entiendo lo que tiene su función, que es la que, ¿no? Rápidamente conectar con alguien que en exotismo es poco común que escriba este libro. Tienen que rápidamente demostrar quién lo escribe. Sí. Y yo en el propio libro, esa es la trampa, en el propio libro, en varios ensayos, hago una trampa, o sea, refuto la contratapa, aclarando y alargando la respuesta de Pedro. Mirá. Sí, es un conflicto muy profundo mío sobre qué significó escribir el libro y desde qué posición, y el peligro que significaba crear un tipo de autoridad sobre eso, viéndolo reflejado en otros referentes, no por crítica, sino por cada uno se desarrolla y con ese estereotipo y con lo que tiene, como puede hacerlo, da igual, no me meto en eso, pero sí yo conflictuándolo desde lo que yo percibía como algo que no quería la posición de autoridad simple y llanamente porque soy quien soy.
Quería como exponer eso aparte y decir claramente, sé y soy consciente de esto, está escrito en el libro más desarrollado, y sobre eso quiero decidir yo, sobre eso quiero hacerme cargo de cosas. En un momento me pregunto si a los que nombran como filósofo villero o algún tipo de característica villero, somos capaces de desprendernos de la palabra villero para poder ser algo, si somos capaces y si lo queremos hacer, claro. Sobre todo si lo queremos hacer, porque es muy peligroso el no querer emanciparse de eso, porque es una comodidad y aparte agradable, es una comodidad que te da accesos a cosas, es lindo, después de tener muchas vulnerabilidades, ¿no? Porque en el fondo sí sos víctima, sí. Pero no sé, hay algo a mí que me molesta en la felicitación rápida, solamente por ser quien soy. Te lo escuché varias veces, en algunos paneles también, llegar y exponerlo primero. Digo, es una tensión que vos alojás y que no tenés ningún problema en ir a cualquier lugar a desarrollarla, aunque no tengas, creo que lo decís en algún momento, una resolución alrededor de eso. Es decir, esto es una tensión con la que yo convivo y la elaborás. Y el libro parece ser un tramo de mayor elaboración, en donde también haces este recorrido, claro, cruzado con la biografía. Sí. De nuevo, en ese aspecto, por eso el libro me parece una gran trampa, una gran paradoja, que es que comprendiendo los mecanismos de cómo funcionan los libros, la venta de libros y también un poco por un deseo propio, era inevitable, siendo un don nadie, alguien que saca su primer libro y aparte no conocido en ningún lado, inevitable y como digo en esa entrevista, dolorosamente inevitable, tener que exponer desde dónde escribo, quién soy y eso. Mi mecanismo quería evitar el clásico relato de en la villa crecí rodeado de sí. Y exponer todas las cosas que las viví, y creo que el mecanismo que encontré fue lo que para mí es constitucional mío, que es el recorrido territorial de mi familia. Claro. Y a propósito, ese relato, spoiler, termina en la villa. O sea, es cuando llegamos a la villa y ahí termina. No se habla de la villa. Claro. Es el viaje hasta que llegamos a la avenida principal de la 1114. En la escueta separata que nos hace Planeta para Prensa, hay un relato que recién lo conversábamos un poquito fuera del aire, que es el relato en primera persona de la hermana de Pablo, cuando Pablo vos tenías 2 años, ¿no? Esto ya no lo contaste cumplidos, alguna vez. Claro. Ni cumplidos. Es la hermana de Pablo contando en primera persona el viaje de Pablo, 4 hermanos, también chiquitos, sí. Y su mamá, sí. Desde Cochabamba. El relato ese termina en la frontera con Argentina. Claro. Las desventuras en un micro con sí. niños que han comido mucho antes. Exactamente. Y lo que suele pasar en un micro de larga distancia. Sí, vos leíste hasta la frontera. Ese relato termina llegando justamente a la villa, a Buenos Aires. Son 4 días duros de viaje, con descomposturas por haber comido mis hermanos. Pero creo que lo que quería exponer ahí era un tipo de recorrido de cientos de miles de personas que recorren exactamente el mismo tramo, no solamente bolivianos, sino también peruanos, porque los peruanos que viajan por tierra con un día agregado también cruzan por la misma frontera. Y lo que para mí es una parte fundamental del libro, ya en la parte ensayística posterior, el concepto de lo fronterizo, de la frontera, si tiene que ver con un límite geográfico, si tiene que ver con una especificidad territorial, o si, como yo creo, es un conjunto de cuerpos que se extraen y se contraen dentro de esta ciudad, dentro de estos barrios, dentro de la frontera específica, y no es tan claro, y me parece que el relato es una búsqueda de eso, con los contrastes y con los pareceres de alguien que mi hermana mayor tenía en ese momento 11 años, preadolescente, con el dolor del desarraigo, con la pérdida, con la derrota total de ser un perdedor e irte y todo eso. Estamos con Pablo Fernández Rojas, escritor, presentando su primer libro, Tu futuro en la espalda, Ñaupac, editado por Planeta. La condición de migrantes de esos cuerpos, porque vos llegaste de pequeño acá, sí, y te quedaste en Argentina, más allá de algún viaje. Sí. ¿Es posible sacarse la etiqueta de migrante? ¿Está solamente hecho esa etiqueta de migrante por haber nacido en otro lugar y venir para acá? ¿O es una condición adentro de la convivencia urbana que
No podés retirarte nunca del cuerpo. Es un juego en todo el libro, en toda la parte ensayística, la diferenciación entre la palabra migrante, extranjero. Uh-huh. Hago un juego sobre eso. Yo creo que extranjero poco tiene que ver con un DNI. Extranjeros son los cuerpos que no acceden a los plenos derechos de un ciudadano para mí. Entonces, siempre tuve discusión con mi familia. Nosotros éramos extranjeros en Bolivia. Mira. Porque la estructura política de Bolivia nos expulsó por no satisfacer ciertas vidas en lo económico, en lo político, en lo social, en lo que sea. Nosotros éramos extranjeros y vinimos acá a volver a ser extranjeros. La palabra migrante para mí es... tengo mucho rechazo, la utilizo porque la necesito utilizar, pero tengo mucho rechazo también por, una herencia familiar indígena, en la que creo que la palabra migrante, utilizarla para mí es una derrota tremenda. Es algo impuesto, es algo que implica un dolor y que no me gusta utilizarla. Todo el tiempo en la primera parte del libro, por lo menos, hago un juego con eso, sobre qué es ser migrante y qué es ser extranjero para mí. Creo que hay muchos cuerpos extranjeros que nacieron en Argentina, con tradición argentina, y que todo el tiempo hacen una actividad vital migratoria. Aquellos argentinos que viven en una villa del conurbano y que vienen a aportar fuerza de trabajo, pero no sus sensibilidades, sus deseos, sus placeres, lo que les sucede en la vida en esta ciudad, son migrantes, son extranjeros y son gente que viven en lo que yo considero guetos, que les corta la comunicación con un tipo de imaginación que implique más mundo que eso que te asignan. Te leí hacer una crítica, o al menos una observación, alrededor del libro de Cristian Alarcón, Si me querés, quereme tranza. Sí. Vos decías que había una forma de escribir que te incomodaba persistentemente, porque reconocías calles, acontecimientos de la vida cotidiana, al tiempo que te dolía, porque había una manera egoísta, decías vos, de comprender el libro y que nunca había sido escrito para lectores como vos, decís. Yo te pregunto, lo que vos escribiste, ¿para quién está escrito? Esa pregunta me la hizo un gran amigo, Diego Stulbark, en el momento en que empecé a escribir. Y yo realmente creo que este libro quiero que lo lea un migrante. Creo que este libro tiene dos planos. Uno pensado para Argentina en un plano de denuncia existencial de lo boliviano, de lo extranjero, de lo peruano, de lo migrante, en general de lo que está en los márgenes, pero en un plano de denuncia, en un mismo plano. No quiero que sea paternal y quiero que sea ofensivo y hostil. Es ofensivo y hostil el libro en ese aspecto. Y no es de denuncia, no es ustedes, no, es reflexivo, hostil pero reflexivo. Es en un primer plano, para mí muy importante para Argentina, para los argentinos, porque les hace pensar, para mí, o por lo menos es mi esfuerzo, en un tipo de ciudad que está compuesta de modos que no están expuestos. La ciudad de Buenos Aires está compuesta de un modo que hace mucho no se quiere exponer, no se quiere pensar. Si se tuviera que pensar con la totalidad de lo que significa la ciudad de Buenos Aires, tendrías que integrar a la discusión cuerpos que no están en la mesa de ninguna forma, y si están en un modo victimista, paternalista, que es muy, muy, muy cruel para mí. Desde izquierdas y derechas, da igual, no están expuestos. Y en el otro plano me parece que es un libro importante para Bolivia, que es un país que está amputado, 2 millones de bolivianos afuera, en una población de casi 11. El país con más bolivianos por fuera de Bolivia es Argentina. Si todos los bolivianos que en Argentina votaran, tendrían más representantes que varios provincias, departamentos de Bolivia. Y Bolivia no ve eso, o nunca lo vio de un modo concreto como algo que es una política constitucional de Bolivia, pensar qué sucede con un pueblo roto. Claro. Pablo, cierro por un instante el libro. Bueno, un poco vos lo desbordabas, calculo. Yo no lo pude leer completo, de vuelta, por la escueta voluntad de Planeta para con la prensa. Pero quiero abrir un capítulo, o al menos unos minutos, alrededor del operativo Tormenta Negra. Dale. Bueno, se le puede enterar de un montón de lugares. A mí me interesa sobre todo tu lectura sobre lo que ocurrió en el espacio público.
adentro de Tormenta Negra y afuera de Tormenta Negra, ¿no? El espacio público como el lugar en donde hay algunos vecinos que son vecinos y otros que no son vecinos, ¿no? Entonces se liberan espacios para los vecinos corriendo a lo que se supone que serían no vecinos. ¿Qué lectura tenés vos sobre Tormenta Negra y sobre lo que ocurre en general en el espacio público? Bueno, el espacio público, bueno, me parece concreto eso que decís, ¿no? ¿Qué se considera un vecino? ¿Qué se considera un ciudadano? Eso, pleno y con derechos. ¿Qué ciudadano puede mirar de frente a un agente de seguridad y dialogar? ¿Y cuál ciudadano es el que mira para abajo? A mí lo que pasa con Tormenta Negra, lo escribí un poco en crisis, lo relato, es que en primera instancia es un recuerdo constante de que los míos, yo o quien sea, lo que quieras poner como nombre, somos personas y cuerpos capitalizables, usufructuables por la política de un modo muy vil y capital. Jorge Macri lo tiene muy en claro y es muy eficaz, tiene 2 niveles de lectura, ¿no? En el mismo tiempo que nos disciplina diciéndonos, ustedes nunca van a ser parte de esto, ustedes nunca van a ser ciudadanos. Hacia la parte que sí es ciudadano le está diciendo, ¿no? La seguridad me hago cargo y este es el síntoma de época y yo soy quien lo va a llevar para adelante. Muy eficaz, tiene una gran lectura sobre eso, lo hace en las villas, lo hace en lo que yo también considero guetos, que son los mercados tipo Avellaneda, Liniers. Allí arrancó y yo creo que con una gran lectura con los sectores en los que la colectividad boliviana desarrolla su actividad económica, apuntando a los extranjeros. Y en un plano ya más concreto con respecto a Tormenta Negra y lo que me pasa cada vez que yo entro al barrio y me cruzo a todo eso mega operativo lo que hace, creo que es el recuerdo de que hubo un tipo de charla o discusión sobre la relación entre la tierra y quién es dueño, quién la produce, quién la usufructa y quién aspira a vivir un poco mejor, que olvidamos desde nuestro lado de una manera seria, que se está haciendo cargo Jorge Macri de otra manera. Para mí la primera lectura sobre la seguridad sí puede ser, sobre la represión sí puede ser, pero de fondo es recordarnos y hacernos cargo de que las villas son villas, de que nosotros vivimos de un modo lamentable, de un modo que más allá de que podamos disfrutar más, menos, que tenga alguna potencia comunitaria, que tenga todas las cosas que podemos teorizar muy bellas. Hasta romantizar. Romantizar, que bueno, en el libro lo atento mucho contra eso. Es un modo lamentable de vivir y que hace 30 años no nos hacemos cargo de una manera concreta, frontal y seria. Sí, en el artismo pudo haber algún esfuerzo de urbanización, de hecho algunos muy buenos, tipo Fraga, pero siguen siendo modos en los que no pensamos qué sucede bien con respecto a qué es urbanizar, dónde y cómo tiene que estar la gente, cuál es la relación con la ciudad, con los servicios estatales, si está bueno que estén todos juntos en el gueto, si no queremos que se relacionan con la propia ciudad. Son muchas discusiones para mí ahí que son dolorosas. Muchas de estas elaboraciones son parte del libro Tu futuro en la espalda, que vino Pablo Fernández Rojas, a quien acaban de escuchar. Ñaupac también completa el título, quiero ser justo con esto, editado por Planeta. Sí. Cerramos acá, Pablo querido, y viene esta pregunta que muy probablemente me digas no lo tengo del todo claro, pero ¿dónde se puede conseguir el libro? En cualquier librería, o sea, creo que la ventaja de Planeta es que, o sea, me preguntan eso y yo realmente les respondo en cualquier librería. En cualquier librería. Y si no está en la librería va a estar dentro un poco, o sea, creo que le agradezco mucho en ese aspecto a Planeta, que la distribución es gigante. Enorme. No sé, caminar por Corrientes vas a encontrarlo, caminar en algún lado lo vas a encontrar. Me sorprende y me choquea mucho ver mi nombre en una librería. Felicitaciones de vuelta y gracias por venir, loco. Muchas gracias. Pasó Pablo Fernández Rojas, 19 horas 36 minutos. 11 31 260 887. Registren el WhatsApp de la tribu